Las cárceles han sido tema de inspiración para libros, películas y series de televisión. Y en la mayoría de los casos, el tema central es una fuga. Pero no todo es producto de la imaginación de los escritores. Algunos relatos se basan en la realidad. Por eso, hoy, en Historias, la fuga de Alcatraz. Alcatraz está ubicada a poco más de 2 kilómetros de la costa de San Francisco, California. Fue construida entre 1910 y 1912, originalmente como prisión militar. En 1933 fue remodelada y reforzada para convertirse en la prisión más segura de Estados Unidos. Tenía todas las características para ser así, ya que se encuentra sobre un islote rodeado de aguas heladas, con fuertes corrientes y hogar de tiburones. Alcatraz, o La Roca, como también se la conoce, funcionó entre 1934 y 1963, y su propósito era sacar de circulación a lo peor del mundo criminal estadounidense. Mafiosos como Al Capone, Bumpy Johnson y Mikey Cohen, y aquellos cuyas constantes fugas de otros penales los hacían incontrolables. Es aquí donde encontramos a los protagonistas de nuestra historia de hoy. Frank Lee Morris, los hermanos Clarence y John Anglin, y Allen Clayton West. Frank Lee Morris es considerado el cerebro de la fuga de Alcatraz. Comenzó su carrera delictiva a los 13 años, con posesión de narcóticos y atracos a mano armada, una vida que lo llevó a ser visitante frecuente de distintas prisiones hasta que finalmente fue llevado a Alcatraz. Los hermanos Clarence y John Anglin llegaron a Alcatraz tras ser encarcelados varias veces por robo a mano armada, atracos a múltiples bancos y asesinato. Finalmente, Allen West era un ladrón de autos y también fue llevado a Alcatraz tras un intento de fuga de la prisión de Florida. Se dice que Morris comenzó a pensar en fugarse desde que llegó a La Roca. Un día notó que las rejillas de ventilación de su celda y el muro que la rodeaba estaban deteriorados, por lo que se le ocurrió que la rejilla podía ser removida y el hueco podía agrandarse para permitir el paso de una persona. Ese fue el punto de partida del plan de fuga. Trabajando en los talleres de la cárcel, Morris, los hermanos Anglin y West comenzaron a recolectar materiales, pequeñas herramientas que le permitieran cavar en las paredes de sus celdas para abrir la salida. Según los descubrimientos posteriores, los reos lograron ese objetivo escarbando con pequeños trozos de metal, cortaúñas e incluso se dice que construyeron un pequeño taladro con partes de un ventilador sacadas del taller. A la par, fueron robando impermeables y otros materiales de la prisión con los que después elaborarían unos rudimentarios salvavidas, un bote y hasta remos. Sin lugar a dudas, fue un plan muy bien elaborado. Implicó trazar un camino para la fuga, ir escondiendo en el trayecto todos los elementos necesarios e incluso elaborar unas cabezas de papel maché y cabellos robados de la barbería con los que formaron unos muñecos que dejaban en sus camas para burlar la vigilancia. Estas cabezas también sirvieron para darles tiempo la noche de la fuga. Después de 6 meses de preparativos, el 11 de junio de 1962, todo estaba listo y el plan fue puesto en marcha. Pasada la ronda de los guardias a las 9:30 de la noche, colocaron las cabezas falsas en la cama, amontonaron ropa para simular los cuerpos, quitaron el trozo de pared que ya habían despegado y salieron por los canales de ventilación hasta un pasillo de servicio que no tenía vigilancia. Pero no todo salió bien. Allen West al parecer no calculó bien el tamaño del hueco y no lograba salir. Tardó en escabullirse, pero ya fue tarde. Para cuando llegó al punto de reunión, Morris y los Anglin ya se habían ido. Al verse solo, West regresó a su celda. Hay quienes afirman que realmente se asustó y decidió no seguir con el plan. Ahora eran 3 los prisioneros en fuga. Recorrieron el pasillo de servicio y a través de una salida de ventilación lograron llegar al techo del penal, por donde transitaron a escondidas de los reflectores de vigilancia hasta llegar a una tubería que bajaba por el exterior de la prisión y descendieron por ella. En el camino, ayudándose unos a otros, sortearon varias rejas altas y lograron alcanzar la orilla de la isla. Una vez ahí, se colocaron los precarios salvavidas que habían fabricado e inflaron la balsa con la ayuda de un utensilio hecho a partir de un instrumento musical. Finalmente, se lanzaron al mar. A partir de este punto, todo es especulación. En la mañana del 12 de junio, la fuga fue descubierta y los labores de búsqueda de los guardias se pusieron en marcha. Allen West le contó todo a las autoridades.
Según algunas versiones, el plan era estar listos a la hora de salida del último ferry de la isla, cerca de la medianoche, y amarrar el rudimentario bote a la nave para que los remolcara lo más rápido posible lejos de la prisión. A una cierta distancia se soltarían del ferry y remarían hasta un bote donde un cómplice externo los estaría esperando. Esta versión encuentra sustento en las declaraciones de un policía que dijo haber visto una embarcación anclada alrededor de una hora después en una zona cercana. La alarma detonada a partir del descubrimiento de la fuga activó una de las búsquedas más intensas por parte de los organismos de seguridad del penal, la Policía de San Francisco y el FBI. Pese a los esfuerzos, solo lograron encontrar un bolso con objetos personales de los hermanos Anglin y un trozo de remo en dos puntos distintos de la bahía de San Francisco. Al pasar los días, las autoridades llegaron a la conclusión de que los fugados habían muerto ahogados, pero nunca fueron hallados sus restos, y para el FBI el caso siguió abierto durante 17 años. Ese pudo haber sido el fin de la historia, de no ser porque durante años la madre de los hermanos Anglin recibió un ramo de flores anónimo el Día de las Madres. El FBI tuvo reportes, que no pudo confirmar, de ciudadanos que decían haber visto a los tres prófugos. Y como si eso no fuera suficiente, en 2013 el FBI recibió una carta que decía ser de John Anglin, confirmando que él, su hermano Clarence y Franklin Morris efectivamente habían logrado escapar. En la carta, John explicaba que tenía 85 años, que Morris había fallecido en 2008 y su hermano también había muerto en 2011. John contó que padecía de cáncer y ofrecía entregarse a las autoridades si le garantizaban que no estaría preso más de un año y que tendría atención médica. Según la poca información posterior, se realizaron pruebas de ADN y grafológicas sobre la carta, pero los resultados no fueron concluyentes. Eso fue lo último que se supo de él. Esta histórica fuga de Morris y los hermanos Anglin fue llevada al cine en 1979 de la mano del director Don Siegel y protagonizada por Clint Eastwood en el papel de Frank Morris. Durante los 29 años de funcionamiento de Alcatraz, 36 reos intentaron fugarse. Algunos fueron recapturados, otros murieron en el intento y 5 fueron dados por muertos, aunque sus cuerpos nunca aparecieron. Hoy, Alcatraz es un sitio turístico visitado por más de 1 millón de personas cada año, y uno de los principales atractivos es la celda de John Anglin, cuyo misterio aún continúa.